La saga de Indiana Jones es una de las franquicias más longevas del cine moderno. Desde su primera entrega en 1981 hemos visto 4 películas del famoso arqueólogo, y este año tendremos el cierre de su historia con el Dial del Destino. Es por eso que me da la tarea de revisitar cada entrega del personaje para darles una explicación completa de la historia de uno de los héroes más grandes de mi infancia. Yo soy Salomón y te doy la bienvenida a un nuevo video. Antes de empezar quiero aclarar que contaré la historia de manera cronológica. Algunos no lo saben, pero si bien el Templo de la Perdición salió después de los Cazadores del Arca Perdida, esta funge como una precuela del personaje. Realmente el orden de estas no afecta la continuidad de la otra, pero con la intención de contar correctamente la historia, lo haremos de esta manera. Tampoco contaremos la serie de las crónicas del joven Indiana Jones, una porque no tenemos el suficiente material para mostrarlo en el video, y 2 porque la neta no la he visto. Así que comencemos. Nuestra historia empieza en la ciudad de Shanghái en el año 1935. Aquí conocemos al reconocido arqueólogo Indiana Jones, quien está cerrando un trato con un gángster conocido como Lao Che. Indiana le está entregando los restos del emperador Nurhaci a Lao Che, a cambio de que este le dé como paga un enorme diamante. En un principio, Lao se resiste a entregarle el diamante, y no es hasta que Indiana amenaza con lastimar a su pareja, Willie Scott, que este finalmente cede y le da el diamante a Indiana. Todo parece que ha resultado bien para ambas partes, cuando de repente Lao le confiesa que ha envenenado su bebida. El gángster muy inteligente le pide a Indiana de nuevo el diamante, a cambio de que le entregue el antídoto para el veneno. En ese momento comienza una riña entre Indiana y los mafiosos, en la cual Indiana mata a uno de los hijos de Che y toma como reina a Willie, ya que éste había escondido el antídoto del veneno. Para escapar, ambos se lanzan por la ventana de un edificio y aterrizan en un auto conducido por un niño al que Indiana llama Short Round. Estos escapan de la escena, pero son perseguidos por Lao Che y sus secuaces. En medio de la persecución, Indiana por fin toma el antídoto y los 3 logran llegar hasta un avión de carga donde creen que finalmente estarán seguros, sin darse cuenta de que el avión en el que están viajando ahora pertenece al mismísimo Lao Che. En el viaje, mientras todos descansan, los matones de Che abandonan el avión, enviando a nuestros héroes a una muerte segura. Sin paracaídas ni nada que lo salve, Indiana obliga a todos a saltar del avión en una balsa inflable, la cual no solo sorpresivamente los salva, sino que los lleva hasta un río. Aquí son interceptados por el jefe de una aldea cercana, y es cuando se dan cuenta de que están en algún punto de la India. Al llegar a la comunidad, el jefe les cuenta que su aldea ha sido azotada por la hambruna y la sequía desde que el nuevo Maharaja del Palacio de Pankot secuestró a todos los niños y les robó el Shiva Linga, una roca con poderes místicos, la cual protegía al pueblo y mantenía fértil su tierra. Los locales creen que su dios Shiva ha enviado a Indiana y compañía a recuperar dicha piedra, y estos acuden en su ayuda para salvar la aldea. Sin tener muchas opciones, Indiana decide aventurarse junto a Willie y Short al palacio de Pankot para recuperar el Shiva Linga y así poder regresar a casa. Al llegar al palacio son recibidos por Chatar Lal, el primer ministro del Maharaja y quien ya conocía del trabajo de Indiana Jones. Este los invita a pasar al palacio, así como una cena especial de invitados, ya que también recibieron la visita sorpresa del capitán británico Philip Blomberg. Este se encontraba inspeccionando el palacio, ya que tenía la sospecha de que el culto de los Toji, una secta religiosa que adoraba a la diosa Kali con sacrificios humanos, estaba resurgiendo en el palacio de Pankot. El primer ministro menciona que nada de eso es cierto, pero Indiana replica contando la historia de la aldea y cómo se dice que el palacio practicaba la maldad. Aquí conoceríamos en persona al Maharaja Salim, quien a pesar de ser solo un niño asegura que sabe que existió el culto de los Toji, pero que dichas atrocidades no volverán a cometerse durante su reinado. Más adelante, esa misma noche, Indiana es atacado por un asesino en su habitación. Apenas logrando escapar de este, se dirige rápidamente al cuarto de Willie para asegurarse de que se encuentre bien y buscar una manera de escapar del palacio. Aquí Indiana encuentra un pasadizo secreto por el cual deciden huir, pero este los guía directo hasta el Templo de la Perdición, un sitio volcánico en donde se escondía la secta de los Toji, la cual era liderada por el sacerdote Mola Ram. Aquí nuestros héroes presencian cómo el culto se encuentra realizando un sacrificio y teniendo en su posesión no solo una, sino 3 de las 5 piedras místicas. La intención de los Toji era reunir las 5 piedras para hacerse acreedores de un gran poder y así gobernar el mundo. Para ello secuestraron a todos los niños de la aldea, a los cuales tenían excavando la mina para encontrar las 2 piedras faltantes. Indiana se aventura a recuperar las piedras para evitar que los Toji consigan más poder, pero tan pronto se las toma, tanto él como Willie y Short son capturados por la secta. Una vez atrapado, Indiana es obligado a beber la sangre de la diosa Kali, el cual es un método por el cual los miembros del culto controlan el cuerpo y las acciones de quien la bebe. Ahora bajo su poder, Indiana es forzado a participar en el sacrificio de Willie, pero gracias a que Short logra escapar, este libera a Indiana del hechizo tras quemarlo con una antorcha en el estómago.
Una vez fuera de su control, los tres logran escapar del templo hasta un puente colgante, donde se ven rodeados por los Toji. Indiana decide que la única forma de salvarse de ellos es cortándolo por la mitad, y así se libera de la mayoría de la secta a excepción de Mola Ram. El sacerdote por poco acaba con la vida de Indiana, y no es hasta que este comienza a pronunciar mantras hindúes y menciona que ha traicionado a Shiva, que el poder de las piedras activa quemando la mano de Mola, pero sin hacerle daño a Indiana. Dos de las tres piedras caen al fondo del precipicio junto a Ram, y antes de que el resto de la secta pudiera capturarlos de nuevo, el ejército británico liderado por el capitán Philip aparece de repente y salva a nuestros héroes. Victorioso, el trío regresa a la aldea junto a los niños rescatados, y podemos ver cómo la prosperidad ha comenzado a resurgir en el pueblo. Indiana entrega el Shiva Ling al jefe de la comunidad, y comparte un momento romántico junto a Willy, por quien comenzó a desarrollar sentimientos. Un año después, en 1936, volvemos a ver a Indiana Jones en algún lugar de Sudamérica. Este se encuentra junto a un equipo de locales buscando el llamado ídolo dorado de la fertilidad, el cual es un tesoro muy codiciado por la comunidad arqueológica. Indiana pasa por muchas trampas y traiciones por parte de su equipo, pero finalmente logra escapar con el ídolo. Sin embargo, es interceptado por un hombre llamado René Belloc, el cual es un arqueólogo francés y rival jurado de Indiana Jones. Este ha logrado comunicarse con los nativos de la localidad y les ha hecho creer que Indiana es su enemigo. Es así que estos comienzan a perseguirlo para acabar con él, pero este logra escapar con la ayuda de su amigo Jock, quien lo estaba esperando en un hidroavión. Una vez en Estados Unidos, Indiana se encuentra impartiendo clases en la universidad, hasta que es interceptado por dos miembros de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Estos le comentan que interceptaron un mensaje nazi encriptado en el que se hacía mención del profesor Avner Ravenwood, el antiguo maestro de Indiana Jones. Este les ayuda a interpretar el mensaje, y es cuando se dan cuenta de que los nazis estaban por encontrar el Arca Divina, un artefacto de tiempos bíblicos que fue usado por los antiguos hebreos para llevar los 10 mandamientos. Esta arca durante mucho tiempo fue buscada por arqueólogos y cazadores de tesoros, ya que se rumoraba poseía grandes poderes sobrenaturales. Los alemanes descubrieron que el Dr. Ravenwood tenía en su posesión la pieza clave para descubrir la ubicación del arca, la cual consistía en un medallón que cuando se colocaba en el lugar y momento adecuado, proyectaba un rayo que marcaba exactamente la posición donde estaba enterrada. Es así como Indiana viaja hasta Nepal, donde se encontraba el Dr. Ravenwood, para recuperar la pieza y evitar que los alemanes la obtuvieran primero. Una vez en Nepal conocemos a Marion Ravenwood, la hija del Dr. Avner, y con quien Indiana anteriormente tuvo un romance. Este le explica que está en búsqueda del medallón de su padre, a lo que Marion le contesta que falleció tiempo atrás. Indiana le menciona que es de crucial importancia encontrar dicho medallón y que está dispuesto a pagarle mucho dinero por él. Marion acepta, pero le dice que vuelva mañana para hacer el intercambio. Indiana se va, pero lo que no sabe es que Marion tiene en su posesión el medallón como un collar. Sin haberse dado cuenta, un agente alemán llamado Todd siguió a Indiana hasta la locación de Marion y amenaza con lastimarla a menos que le entregue la pieza. Indiana regresa tras escuchar la conmoción en el lugar y se enfrenta rápidamente a Todd y sus secuaces. En la pelea, Todd intentaría tomar el medallón sin notar que este está hirviendo tras haber sido expuesto al fuego del lugar. Todd terminaría con las marcas de un lado del medallón impregnadas en su mano, lo que ayudaría a los alemanes a interpretar la locación del arca. Apenas logrando escapar, Indiana y Marion se dirigen hasta el Cairo para encontrarse con Salah, un viejo amigo de Indiana, quien les comenta que conoce a alguien que puede interpretar las marcas de la pieza. Una vez en las calles del Cairo, estos son emboscados por espadachines a sueldo contratados por los alemanes, que desatan una persecución la cual acabaría en la aparente muerte de Marion. Más adelante, Indiana se encuentra nuevamente con René Belloc, quien le menciona que solo está buscando el arca para usarla como un transmisor para hablar con Dios. Indiana, sabiendo que este trabajaba para los alemanes, intenta enfrentarlo, solo para ser amenazado por varios hombres del lugar. En ese momento entrarían justo a tiempo todos los hijos de Salah para proteger y sacar a Indiana de la cantina. Una vez con su amigo, este lo lleva con un anciano que interpreta las marcas del medallón. El anciano les menciona que dichas marcas indican la altura a la que debe de sujetarse la pieza para que ésta muestre el camino correcto. Los alemanes, al solo tener un lado del medallón, no saben la posición indicada a la que debe de colocarse, además de que están excavando en el lugar equivocado. Ahora, con la información correcta, Indiana logra identificar la ubicación exacta del arca, no sin antes descubrir que Marion aún seguía con vida. Indiana junto a Salah y un grupo de excavadores encontrarían la entrada al Pozo de las Almas, pero antes de que pudieran sacarla son emboscados por Belloc y los alemanes. Estos le quitarían el arca a Indiana y lo dejarían encerrado junto a Marion en el pozo. Indiana se las arreglaría para salir del lugar antes de que estos escaparan con el arca, logrando parar un avión de los alemanes y deteniendo a varios de sus hombres. Al ver esto, Belloc decide huir con el arca en un camión, al que Indiana logra alcanzar tras robar un caballo.
Una vez en posesión del arca, Indiana y Marion deciden irse de Cairo en un barco bajo el mando del capitán Katanga, pero nuevamente serán interceptados por Belloq y los alemanes. Estos robarían el arca y tomarían a Marion como su rehén y se dirigen hasta una isla del mar Egeo. Indiana, en un último intento por hacer que le entreguen el arca, amenaza con destruirla con un lanzacohetes, pero Belloq le dice que no tiene el coraje de hacerlo, ya que como arqueólogo desea tanto como él saber qué es lo que resguarda dicho artefacto. Marion e Indiana serían atados y forzados a presenciar la ceremonia en la que Belloq y los alemanes abrirían el arca, solo para darse cuenta de que esta contenía puro polvo. Sin embargo, instantes después, varios espíritus comenzarían a surgir del arca, matando a Belloq y al resto de alemanes con fulminantes rayos mortales. Por su parte, Indiana y Marion logran sobrevivir, ya que Indiana tenía la corazonada de que si no veían a los espíritus, estos podrán escapar de la ira de Dios. Poco tiempo después, Indiana entrega el arca a los agentes del gobierno, quienes le mencionan que tienen a sus mejores hombres estudiándola. No obstante, cuando la vemos nuevamente, esta está siendo resguardada junto a otros muchos objetos en una gran bóveda conocida como Hangar 51. 2 años después, volvemos a ver a Indiana Jones en un barco, intentando recuperar la Cruz de Coronado, un crucifijo de oro incrustado con joyas, el cual se cree contiene una pieza de la cruz en la que Jesús fue crucificado. Indiana, tras recuperar esta pieza, la cual había pasado 26 años buscando, la dona a su amigo y dueño de un museo, Marcus Brody. Ese mismo día, Indiana recibe un misterioso paquete desde Venecia, Italia, pero como este está siendo seguido por todos sus estudiantes, simplemente lo guarda en su abrigo y lo olvida. Al salir de la universidad, es interceptado por los agentes de Walter Donovan, un hombre conocido por hacer varias donaciones al museo y el cual buscaba al profesor Jones para encontrar el Santo Grial. Este le comenta que tiene una pista sobre su potencial ubicación, pero esta estaba incompleta. Indiana le menciona a Donovan que sería mejor buscar a su padre Henry Jones, ya que el Santo Grial era el trabajo de su vida. Donovan le responde a Indiana que de hecho buscó primero a su padre, pero que este se habría perdido mientras lo ayudaba a encontrar la Copa de Cristo. Inmediatamente Indiana decide ir a casa de su padre junto a Marcus, solo para darse cuenta de que esta había sido saqueada. En ese momento, Indiana recuerda el extraño paquete que recibió en su oficina, el cual resulta ser el diario donde su padre anotó cada detalle de la búsqueda del Santo Grial. Sin chistar, Indiana decide aceptar la oferta de Donovan para buscar el cáliz y así volver a encontrarse con su padre. Es así que Indiana y Marcus viajan hasta Venecia, donde son recibidos por la doctora Elsa Schneider, una asociada de Donovan, la cual los ayuda a repasar los últimos pasos de su padre, llevándolos hasta la biblioteca de San Barnabá, una antigua iglesia que había sido construida sobre un viejo monasterio, la cual resguardaba los restos de Sir Richard, uno de los 3 caballeros de la primera cruzada, el cual tenía la pieza faltante para encontrar la ubicación del Santo Grial. Sin embargo, al estar dentro de la tumba del caballero, Indiana y la doctora Schneider son emboscados por la Hermandad de la Espada Cruciforme, una sociedad religiosa que buscaba proteger la ubicación del Santo Grial y evitar que esta información se propagara. El líder de la sociedad, Casim, le pregunta a Indiana la razón de su búsqueda del Grial, a lo que se le contesta que solo lo hace por encontrar a su padre. Casim, convencido de que Indiana y compañía no buscaban la Copa de Cristo para su propia gloria, le informa que su padre se encuentra en el castillo de Brunwald en Alemania. Con la certeza de que tiene que rescatar a su padre, pero aún así continuar su búsqueda por el Grial, Indiana decide ir a Alemania junto a la doctora Schneider y envía a Marcus a Turquía a encontrarse con su viejo amigo Salah para buscar la información restante sobre el cáliz. No obstante, aquí Marcus sería capturado por los nazis y estos le robarían el mapa para encontrar el Grial. Una vez en Alemania, estos logran infiltrarse fácilmente en el castillo, solo para darse cuenta de que se trata de una base militar nazi. Indiana se las ingenia para encontrar y rescatar a su padre, pero tan pronto regresan con Elsa, estos son traicionados por ella al también formar parte del movimiento alemán. Los Jones serán escoltados por el coronel Ernest Vogel, quien los lleva hasta una sala donde descubren que el mismo Donovan también trabaja para los nazis. Donovan buscaba robar el diario de Henry Jones para encontrar el Grial antes que nadie y así poder obtener la vida eterna tras beber de él. Estos los dejarían amarrados en el castillo y partirían en búsqueda del Grial, mientras que Indiana y su padre tendrán que arreglárselas para escapar del lugar y recuperar nuevamente el diario. Es así que tras un viaje a Berlín y un breve encuentro con el mismísimo Hitler, que Indiana y su padre vuelven a tener el diario en sus manos y parten en un Zeppelin para salir de Alemania. Lo que no contaban es que al darse cuenta de que los Jones se encontraban en el Zeppelin, el coronel Vogel ordena que este regrese a Alemania. Conscientes de que no pueden volver al país, los Jones encuentran un pequeño avión en el cual consiguen salir del Zeppelin, pero son emboscados por algunas aeronaves alemanas. Apenas logrando sobrevivir a los ataques, nuestros héroes se dirigen hasta Hatay, donde se reúnen con Salah y se disponen a rescatar a Marcus.
Aquí estos tres se enfrentarían a las tropas alemanas, salvando así al señor Brody y acabando con la vida del coronel Vogel. Al darse cuenta de que están muy cerca de la ubicación del Grial, los cuatro se dirigen hasta el llamado Cañón de la Media Luna, donde se encontraba el templo que albergaba la Copa de Cristo. Allí dentro verían a Donovan y sus hombres intentando entrar a la cámara, pero uno tras otro terminaban muertos sin explicación alguna. Los alemanes encontrarían a Indiana y compañía espiándolos por detrás, y Donovan le dispararía a Henry Jones con la intención de obligar a Indiana a entrar al templo y así recuperar el Santo Grial, ya que ahora la única manera de salvarle la vida a su padre sería dándole de beber de la copa que, según la leyenda, tenía poderes curativos. Es así que Indiana, gracias a las anotaciones de su padre, logra superar todos los obstáculos y llega hasta un templo repleto de copas donde se encontraría con el último caballero que resguardaba el Santo Grial. Ahora, con las trampas desactivadas, Elsa y Donovan seguirían a Indiana hasta la cámara, donde Donovan preguntaría cuál de todos era el original. El caballero le diría que tenía que escoger sabiamente, ya que solo el original le daría la vida eterna, mientras que los demás harían todo lo contrario. Confundido por no saber cuál elegir, la doctora Elsa toma una copa de oro repleta de joyas, de la cual Donovan toma un gran trago. Sin embargo, este no sería el cáliz de Cristo, y Donovan comenzaría a envejecer hasta reducirse a polvo. Tras ver este hecho, Indiana se da cuenta de que la copa de la cual bebería un carpintero sería completamente distinta y escoge la más sencilla de todas. Este bebería de ella sin recibir ningún daño y se dirigiría hasta su padre para curar sus heridas. Antes de irse, el caballero le advierte que no pase el Grial más allá del gran sello, ya que ese era el límite de la inmortalidad. Indiana toma la copa y le da de beber a su padre, curando completamente la herida de bala. Justo cuando todo parecería que saldría bien para nuestros héroes, la doctora Elsa tomaría la copa fuera del sello, provocando un terremoto que abre el suelo dentro del templo. El Grial caería por una grieta por la cual la doctora Schneider trataría de recuperarla, pero esta solo provocaría su propia muerte al caer en el vacío del lugar. Indiana igualmente intentaría rescatar el cáliz, pero al ver que está a punto de compartir el mismo destino que Elsa, su padre lo convence de simplemente dejarlo ir. Al darse cuenta de que su padre se preocupaba más por su bienestar que por el trabajo de su vida, Indiana decide dejar el Grial y junto con Marcus, Salah y su padre, logran salir del templo en ruinas. Una vez afuera, los cuatro parten hasta la puesta del sol, dispuestos a volver a casa y dejar todo esto atrás. 19 años después nos encontramos en el desierto de Nevada, donde un grupo de rusos disfrazados como oficiales del ejército estadounidense irrumpen en el Hangar 51. Estos traerían por la fuerza a Indiana y su compañero George McHale, pues necesitaban que los ayudara a encontrar un recipiente con el que Indiana había estado en contacto 10 años atrás. La misión será liderada por la doctora Irina Spalko, la cual era una científica de la Unión Soviética que había sido encomendada a encontrar artefactos paranormales para su aplicación militar. Indiana, al saber que el contenido de dicha caja estaba altamente imantado, le pide a los rusos todas sus balas y granadas para que la pólvora les indique el camino hasta él. Una vez frente al recipiente, Irina saca los restos momificados de una figura humanoide, a lo que Indiana toma de ventaja su descuido para desarmar a sus captores y entregarle un arma a su amigo Mac. Indiana cree que podrán escapar sin mucha dificultad, pero aquí es cuando nos enteramos de que Mac es un traidor y ha estado trabajando con los rusos desde hace algún tiempo. Indiana, sin muchas opciones, deja caer el arma al suelo, la cual provoca un disparo y distrae a todos los rusos. Nuestro héroe aprovecha la oportunidad para huir de la escena y tras un par de contratiempos consigue escabullirse de los villanos. Indiana vagaría por el desierto durante horas hasta que eventualmente llega a un pueblo desolado. Desconcertado por no encontrar a nadie, Indiana se da cuenta de que es una ciudad falsa donde se hacen pruebas nucleares y antes de que esta sea completamente erradicada, Indiana se esconde dentro de un refrigerador que sorpresivamente le salva la vida. Más tarde, Indiana será encontrado por el FBI, quien lo acusa de trabajar con los rusos gracias a la traición de su compañero George. Esto afectaría directamente su trabajo en la universidad, donde para evitar problemas con el gobierno deciden despedirlo de sus labores. Aquí vemos a una Indiana muy triste mencionando que han sido años difíciles, ya que tanto su padre como su amigo Marcus Brody habrían muerto recientemente. Convencido de que su vida ya no tiene sentido en Estados Unidos, Indiana decide irse a Londres para comenzar de nuevo. Sin embargo, mientras este se encuentra partiendo hacia su destino, es interceptado por un joven conocido como Mott Williams. Este le pregunta si conocía al profesor Harold Oxley, quien habrá sido compañero de Indiana y actualmente su vida corría peligro. Mott le comenta que 6 meses atrás su madre Mary recibió una carta de Ox, donde este le mencionaba que se encontraba en Perú ya que había encontrado la calavera de cristal. Un artefacto el cual supuestamente escondía un gran poder, el cual Harold tenía planeado regresar hasta Acator, una ciudad perdida en el Amazonas que años atrás los colonizadores nombraron como El Dorado. Mott le dice a Indiana que su madre fue a buscar a Ox, pero las mismas personas que buscaban matarlo ahora también la tenían secuestrada.
Mott le entrega las últimas cartas de su madre y Ox a Indiana, pero antes de que este pudiera verlas, son acorralados por agentes de la KGB. Esos crearían una pequeña distracción para huir de ellos, desatando una persecución por toda la universidad. Apenas logrando escapar de los rusos, Indiana se da cuenta de que la carta de Ox indica que tanto él como la calavera se encontraban en Perú, y es cuando estos deciden viajar hasta allá para salvarlo a él y a la madre de Mott. Al llegar a Perú, algunos locales le indican a Indiana que Ox estuvo preso en el sanatorio del pueblo. En su celda, estos descubren que Harold había tallado la ubicación de la calavera de cristal, la cual se encontraba en la tumba de Francisco de Orellana, un antiguo conquistador que había robado en primer lugar la calavera, pero que fue asesinado a manos de la tribu de los Nazca. Una vez en la cripta de Orellana, estos consiguen recuperar el cráneo, pero cuando se disponen a irse del lugar son nuevamente interceptados por los rusos y Mac. Sus captores los llevarían hasta su campamento y atarían a Indiana Jones, donde Irina le explica que pretende usar la calavera para controlar la mente de las personas. Aparentemente el artefacto no había sido hecho por manos humanas, sino que pertenecía a los restos de un ser alienígena, y cuando éste se exponía directamente a las personas, era capaz de influir en sus pensamientos. Indiana será obligado a ver al cráneo hasta el punto en que su propia mente comenzaría a colapsar. Irina le ordenaría a Jones a que hablara con el profesor Oxley, quien también se encontraba en su base, pero que tras haber sido expuesto a la calavera había caído en la locura y no podía guiarlos hasta la ciudad de Akator. Indiana se niega en un principio, pero su opinión cambia rápidamente cuando estos amenazan con matar a la madre de Mott, quien resulta ser nada más y nada menos que Marion Ravenwood. Indiana lograría interpretar todas las pistas que arrojaba el desorientado Oxley, dando como ubicación aproximada el río Sono. En ese momento Mott provocaría una distracción para que todos pudieran escapar, pero sin poder llegar muy lejos, Marion e Indy caen en arenas movedizas. Creyendo que iban a morir, Marion le confiesa a Indiana que Mott es en realidad su hijo y que no lo volvió a buscar ya que éste había cancelado su boda días antes de casarse. Casi a punto de morir, Mott logra rescatar a sus padres, pero para cuando este consigue sacarlos son rodeados nuevamente por los rusos. Al día siguiente en el trayecto al río Sono, Indiana y compañía tras muchas dificultades lograrían liberarse de sus captores y recuperar la calavera de cristal. Aquí Mac le dice a Jones que en realidad estaba haciendo un doble agente con los rusos y simplemente estaba fingiendo estar de su lado. El grupo le cree y se dirige a una caverna con forma de cráneo, pero Mac nuevamente les estaba mintiendo y comenzó a dejar rastreadores para que los rusos los encontraran. Una vez dentro de la cueva comienzan a ver pinturas de seres con cráneos alargados y es cuando notan que son exactamente iguales a la calavera de cristal. Sin darse cuenta, estos serían seguidos por nativos furiosos y con intenciones de matarlos, siendo la única manera de evadirlos el mostrarles directamente el cráneo de cristal a quienes estos consideraban como una deidad. Más adelante nuestros héroes llegarían hasta un obelisco donde encontrarían la entrada al Palacio de la Eternidad. Allí dentro el grupo vería 3 esqueletos de cristal, los cuales se encontraban sentados en tronos de oro. Ox se dirigiría hasta el único esqueleto sin cabeza, cuando de repente Mac la apunta con un arma, evitando que devuelva la calavera a su lugar. En ese momento la Dr. Spalko entraría a la cámara con la intención de ella regresar el cráneo a su posición, ya que sabe que al devolverla, este en agradecimiento les otorgaría un regalo. Al colocarla de vuelta el templo comienza a resquebrajarse, al mismo tiempo que los 3 esqueletos empiezan a fusionarse en uno solo. Indiana y compañía escapan del lugar antes de que este colapse por completo, y aquí es cuando un ser con el aspecto tradicional de un alienígena se muestra ante Irina. Esta le dice a la figura que quiere saberlo todo, e inmediatamente comienza a llenar su cerebro de todo el conocimiento que poseen. No obstante, su cuerpo no será capaz de soportar toda la información que le será transferida, provocando que este colapse y se desintegre por completo. El grupo seguiría intentando salir de Akator ya que toda la ciudad se encontraba colapsando, y es que debajo de ella estaba la nave en la que habían llegado los supuestos alienígenas. Al liberarse por completo la nave desaparecería en tan solo un instante, a lo que Indiana pregunta si se fueron al espacio. En ese momento su amigo Ox, quien habría recuperado la cordura, le menciona que no se fueron al espacio, sino al espacio entre los espacios, dejando en claro que no eran extraterrestres, sino seres de otra dimensión. De vuelta en los Estados Unidos vemos cómo Marion e Indiana finalmente decidieron casarse y parten de la iglesia junto a Mott como una familia. 12 años después, en 1969, tomarían lugar los eventos de la quinta y última entrega de Indiana Jones con el Dial del Destino. Aquí veremos cómo Indiana deberá emprender una nueva aventura para evitar que un Dial legendario, el cual aparentemente puede cambiar el curso de la historia, caiga en las manos de viejos enemigos que desean alterar la realidad. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si tú como yo disfrutaste de este, te pido de favor me regales un like y lo compartas con alguien que sepas pueda gustarle. Suscríbete activando la campanita de notificaciones para no perderte de más contenido así, y dinos en los comentarios qué otra saga te gustaría que explicara en un siguiente video.
Yo soy Salomón y nos estamos viendo en la próxima.